en el exterior donde estamos todos los peones, pues a punto de ser convenientemente eliminados del tablero. Bueno, pues de momento, a la espera de ver qué sucede en Irán, lo que les podemos contar es que el 21 de junio de 2025, es decir, antes de que comenzara esta guerra de 12 días con Irán, decía Trump, seguramente una intervención de Estados Unidos no sea necesaria, decía Trump, estoy considerando un alto el fuego, dice además que Israel no pensaba destruir las capacidades nucleares de Irán y que una intervención de Estados Unidos no era necesaria. Esto lo dijo el 21 de junio, al día siguiente comenzaron los ataques contra Irán. Así que, bueno, a la espera, a la expectativa de lo que pase con Estados Unidos, de lo que decida también Donald Trump, sobre todo también de cómo se levante mañana. Vamos a mirar, si os parece, a más cuestiones, vamos a mirar también a la guerra en Ucrania. Ya hemos escuchado por fin al presidente ruso, Vladimir Putin, que habla de un deterioro de la situación internacional. Dice, bueno, pues que hay que respetar el derecho internacional, aludía a que hay que fortalecer de alguna forma a la ONU. Y hoy hemos escuchado a Tucker Carlson, el periodista estadounidense, que, bueno, en una entrevista con un exalto cargo ruso decía o venía a decir que Rusia tiene a Europa en su punto de mira. Hablaba o alertaba de un posible ataque nuclear tanto a Reino Unido como a Alemania. Jesús, te quiero preguntar por esto, porque estamos muy centrados en Oriente Medio, nos hemos olvidado prácticamente de lo que está ocurriendo en Rusia, pero sigue la tensión y la guerra está lejos de solucionarse. Estamos a punto de entrar en el cuarto año ya. Sí, bueno, yo parto de la idea de que a estos niveles del análisis contamos con muy poca información y sobre todo la información con la que contamos es con la que publica la prensa de todos los espectros, con sus líneas editoriales sesgadas y denominadas por quien les paga. Y ya desde ahí estamos en desventaja porque tenemos muy poca información y entonces lo que nos queda es la inferencia, nos quedan las deducciones, nos queda observar las causalidades con su acotación de dinero y su acotación también de información. Entonces, a partir de una información muy limitada y que luego por eso creemos que erramos cuando en realidad, pues si solo vemos la punta del iceberg, realmente nos perdemos de la estructura causal de las cosas. Y en este sentido, me parece una verdadera tontería de este personaje que salió a decir efectivamente que Putin tenía considerado utilizar las armas nucleares contra Europa, porque para empezar es una especie de tautología invertida. ¿Tautología en qué sentido? Que efectivamente la doctrina nuclear rusa dice que Rusia no tendría empacho en utilizar armas nucleares si y solo si se ve amenazada la estructura del Estado. Pero esto no es que alguien por ahí lo haya revelado y que sea, digamos, la noticia bomba del momento, sino es algo que siempre ha estado sobre la mesa y que precisamente hace parte de la disuasión nuclear. El otro punto es que Rusia se ve amenazada nuclearmente o se ha atacado nuclearmente y entonces el primero que dispara una bomba nuclear, una ojiva nuclear, pues ese mismo va a ser exterminado también por la cuestión nuclear, pero corre, digamos, en todas las direcciones del club de las potencias nucleares. Por eso decía Kenneth Walsh hace tiempo, ¿no? Que aunque se satanizaba el uso, la creación, la tenencia y el mantenimiento de armas nucleares, por otro lado, estas estaban garantizando que se repitiera una guerra del tamaño, de las dimensiones y de la capacidad destructiva de la Segunda Guerra Mundial, porque las grandes potencias que tenían capacidad militar para hacerse daño entre ellas en esas magnitudes, pues ya no se iban a poder enfrentar en esas magnitudes porque precisamente las armas nucleares jugaban un factor disuasivo tremendo, es decir, se activaba el mecanismo de la destrucción mutua asegurada y aunque otras potencias nucleares pues también parten de protegerse, por ejemplo el caso de Corea del Norte, que ve cómo han ido arrasando a los distintos países que tendrían capacidades militares similares en términos convencionales, pero que hace la variable interviniente, la diferencia, pues el tema de las armas nucleares. Y en Estados Unidos ahora hay muchos críticos que culpan a Donald Trump de haberle dejado claro a los diferentes países que económicamente tendrían dinero para fabricar una ojiva nuclear, pues que el camino es hacerte de un arma nuclear para no atacarte, porque de lo contrario, dependiendo de la administración en turno, Sergio, te podría atacar o no Estados Unidos. Y en el caso pues de Rusia, te digo, no es un secreto que Rusia tenga siempre una mano sobre el botón rojo, sobre el botón nuclear, pero están esas dos condiciones bastante claras.
Bueno, pues Rusia que sigue con estas tensiones evidentes, ¿no? Con Occidente también reaccionando a lo que ha sucedido en los últimos días, con dos de sus principales aliados en el foco, con lo que ha pasado ya en Venezuela y también atento a lo que pueda pasar con Irán. Luis, te quiero preguntar también por esto, ¿no? Estas tensiones con Europa. Ya hemos escuchado a Macron hablando, por cierto, del misil Oresnik, que ya prácticamente se nos ha olvidado, pero que, bueno, fue enviado de nuevo, fue utilizado de nuevo la semana pasada. ¿Cómo ves estas tensiones entre Rusia y Occidente y, sobre todo, bueno, pues el hecho de que se vuelva a hablar de un posible ataque nuclear? Pues dentro de la normalidad, ¿no? Dentro de esa normalidad que lleva acostumbrándonos 4 años a una situación de guerra. Las tensiones entre Rusia y la Unión Europea no es algo que hayan aparecido por sorpresa en el 2022, venían cuajándose un poquito antes, ¿no? Unos años antes, pero nos hemos acostumbrado en estos casi 4 años a que esa sea la normalidad, ¿no? Por tanto, como dirían, sin novedad en el frente. Mientras haya tensión, bueno, pues es casi una situación sin cambios. Evidentemente hay que tener mucho cuidado porque, bueno, pues yo siempre lo digo, hasta el milímetro antes de la frontera sigue siendo territorio OTAN o territorio ruso, pero hay que tener mucho cuidado con las acciones y porque luego, bueno, pues puede haber accidentes, cálculos equivocados o desvío de trayectoria de proyectiles y acabar, bueno, pues por querer demostrar lo que somos capaces de hacer o que estamos ahí, bueno, pues podemos acabar en un escenario totalmente indeseado, pero también estamos en una situación de invierno, ¿no? Y esto pues hace que en Ucrania las líneas del frente estén paradas precisamente por eso, porque el clima no acompaña y no hay avances significativos ni por el lado ucraniano ni por el lado ruso. Por lo demás, bueno, yo quizá creo que, bueno, insertaría también esto dentro de esa puja, esa pugna entre Estados Unidos, yo lo extendería también, no solo Europa, porque, bueno, pues Estados Unidos está ahí, quieras o no, o quieran ellos o no, no dejan de ser parte de la Alianza Atlántica. Todo lo que acabe pasando en los países europeos de la Alianza puede acabar salpicando y podría incluso abocar a Estados Unidos a ese escenario que también está evitando, porque al final pues ninguno quiere la guerra, sabe que todos tenemos mucho que perder y nada que ganar, pero yo intentaría rebajar un poco. Creo que ya ha llegado el momento de seguir insistiendo con hechos, más allá de con palabras. Las buenas voluntades están muy bien, pero hay que tener gestos, ¿no? Evidentemente Zelensky ya ha ido avanzando alguno de ellos, pues por ejemplo que renuncia a ciertos postulados, se le ha mencionado la adhesión de Ucrania a la OTAN, por ejemplo. Bueno, pues quizás es bueno también que por parte rusa empecemos a ver ciertas reclamaciones maximalistas quedar aparcadas, ¿no? Pues estoy sobre todo refiriéndome a aquellas que son las más candentes, las que pueden entorpecer o imposibilitar, porque lo hacen imposible de aceptar por la otra parte, que es la adhesión territorial de esas regiones ucranianas ocupadas por Rusia, ¿no? Bueno, eso sería un gran avance, sin duda contribuiría a aliviar la tensión, abriría no las puertas, pero sí que nos haría avanzar en gran medida hacia ese escenario no de paz, porque esto es un conflicto que trasciende lo estrictamente militar y es de difícil resolución en el corto plazo, pero sí que nos haría adentrarnos en por lo menos en un alto el fuego, y eso también es otro de los rasgos significativos que podríamos ver, que Rusia anunciara oficialmente la suspensión de las hostilidades, el alto el fuego, y Ucrania que también respondería por esa parte, y bueno, todo sería esto. Quizá suena un poco a los mundos de Yuppie, a una hipótesis idealista, pero bueno, creo que sería bueno que después de 4 años en el que ya las posiciones han quedado congeladas, pues siguiera estando congelado después de invierno, cuando el terreno permita retomar las hostilidades, y que se retomara precisamente esa senda del diálogo, que yo no sé hasta qué punto fue sincera, sobre todo por parte rusa, porque evidentemente bueno, pues uno puede querer negociar, pero tiene que también demostrar que lo quiere hacer, y cuando uno está negociando y sigue bombardeando y sigue aniquilando a la población ucraniana, pues es relativamente difícil, por lo menos, de pensar que eso puede hacerse, y sobre todo cuando Ucrania no ha estado en la mesa. Yo creo que ha llegado el momento, las tensiones, creo que el exceso de testosterona no lleva a ningún sitio, y quizá hay que apostar por vías más calmadas, pero se necesita voluntad por ambas partes y sobre todo
por parte de Rusia, que es la que sigue manteniendo esa insistencia en ir más allá de esas líneas rojas que para Ucrania supone la cesión de territorios, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades políticas de ingeniería o arquitectura diplomático-política para esos territorios y que podrían ser aceptables por ambas partes, como por ejemplo no un estatus de Estado libre asociado, porque eso supondría reconocer casi de facto la independencia de las regiones ocupadas por Rusia, pero bueno, un alto de facto nivel de autonomía, como por ejemplo tiene Groenlandia respecto al Reino de Dinamarca, siempre sin esa opción de la autodeterminación que sí tiene la isla danesa. Pero bueno, yo creo que ahí podríamos movernos y haría mucho más bien que mal no solo a Europa y a Estados Unidos, sino también a Rusia y especialmente a Ucrania. Bueno, pues de momento ya hablaba el presidente ruso, un Vladimir Putin, que decía que lo que están buscando es una paz a largo plazo. Escuchábamos también, por cierto, a Donald Trump en la agencia Reuters. Le preguntaban sobre cuál es el motivo por el que no se ha conseguido una paz, por el que no se ha conseguido un acuerdo, y decía que era Zelensky, que Putin quiere un acuerdo, pero que Ucrania, pues debe ser que todavía no está convencida. Emiliano, te quiero preguntar por esto. ¿Qué te han parecido estas declaraciones de Trump y también estas amenazas o estas advertencias que está poniendo sobre la mesa Tucker Carlson? Pues no sé dónde saca la información, pero vamos, en todo caso debe ser la 20ª vez como mínimo que atribuyen o se graba la amenaza del uso de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, en Rusia o frente a cualquier amenaza. Es decir, siempre están jugando esa baza, digamos, o sacando la carta del arma nuclear frente a la ayuda y el soporte que los Estados miembros de la OTAN le están proporcionando a Ucrania y que le ha permitido resistir a todos estos ataques continuados contra no solamente el ejército, sino también contra la población civil, las infraestructuras críticas y especialmente toda la infraestructura energética, donde deben estar pasando un frío esta semana impresionante, y el grado de resiliencia que tiene la sociedad ucraniana demuestra que no van a ser nunca sometidos, porque lo que quiere el señor Putin es que acepte las capitulaciones, y eso es algo que Ucrania no se puede permitir y los europeos tampoco. Entonces, haciendo la inferencia que decía anteriormente Jesús, pues ¿por qué ahora vuelve otra vez a sacar el tema del arma nuclear? Pues probablemente lo que quieren demostrar los rusos en este caso es, señores europeos, ustedes que estaban amparados, protegidos por Estados Unidos hasta enero del año pasado, ya no lo están. Entonces tendrán ustedes que saber que ahora son más débiles y que ahora esa amenaza nuclear o esa capacidad militar de Rusia la tendrán que gestionar ustedes solitos. Porque lo que tenemos que tener claro es, y como bien ha señalado, el señor Trump, desde el minuto 1 hasta ahora, salvo algún cambio de opinión que hizo en algún encuentro con el señor Zelensky y con los líderes europeos, siempre ha defendido los postulados rusos. Y por lo tanto, a partir de esa premisa, pues ahora los europeos tendremos que reaccionar no solamente frente a Rusia, manteniendo ese apoyo económico y militar y incluso de inteligencia. De hecho, creo que hoy o ayer el presidente Macron dijo que ya un tercio de la información de inteligencia ya la proporciona los servicios de información franceses, más los británicos. Entonces, si conseguimos ir supliendo ese elemento estratégico que tenía Estados Unidos de proporcionar información de inteligencia, así como las armas, pues entonces vamos a ir haciendo los deberes para tener esa autonomía securitaria y estratégica para nosotros, para los europeos, para hacer frente a las autocracias que nos rodea. Y cuando digo autocracias, estoy incluyendo también a donde está llevando el señor Trump a los Estados Unidos de Norteamérica, porque la está llevando hacia allá, tanto internamente, donde agentes del ICE federal asesinan a ciudadanos desarmados, como externamente. Entonces, Ted Carlson, ya sabemos cuál es su línea editorial, también como señalaba Jesús, aunque tiene sus discrepancias con el señor Trump últimamente. Y bueno, pues tendremos que seguir en ese camino. Y un paso que ha dado, creo yo, también interesante, que no sé si se ha pasado más desapercibido, es que la ayuda que hemos desembolsado a Ucrania ya le hemos puesto como condición, en la letra pequeña, que ese porcentaje de los 60.000 millones que le va a proporcionar la Unión Europea de los intereses de los eurobonos que hemos emitido
para sostener militarmente a Ucrania debe ser prioritariamente comprando armas de la industria de defensa europea, no de la norteamericana. La norteamericana solo, bueno, norteamericana no, estadounidense, solo en el caso que sea absolutamente imprescindible. Y esos son los pasos que tenemos que dar, porque no nos podemos quedar esperando a que el tío Sam venga a ayudarnos. Porque no lo va a hacer. No solamente no lo va a hacer, sino que ya está en la misma línea que el señor Putin, que es reclamando un territorio soberano donde los propios nativos, es decir, los inúes, no quieren ser ciudadanos norteamericanos, no quieren ser un Estado libre asociado, porque ya han hecho encuestas, han estado allí, se han manifestado, su primer ministro lo ha dejado clarísimo. Quieren seguir siendo, de momento, daneses, en su momento negociar un acuerdo de autodeterminación, de autonomía, de Estado libre asociado a la Unión Europea, a Dinamarca, como lo quieran plantear, pero no quieren ser el número 52. Y digo 52 y no digo 51, porque el 51, recordemos que desde el minuto 1 se estaba refiriendo a Canadá, que Canadá también debe estar muy preocupada porque le cierran ya por todos lados. Tiene Alaska por un lado y si el señor Trump se hace con Groenlandia, pues tendrá también a Groenlandia por el otro. Entonces creo que es el momento de dar los pasos necesarios y bueno, y demostrarle al señor Putin que ya las referencias al arma nuclear ya se advirtió también que el señor Macron estaba dispuesto a poner a disposición del resto su capacidad nuclear y bueno, pues nosotros también tenemos. No debemos entrar en esa dinámica porque es peligrosísima, pero con tanto farol, pues al final se rompe la baraja. Gol. Bueno, pues un momento clave, ¿no? Un momento... No sé quién ha marcado.